de esta ciudad de Punta del Este, gris, lluviosa, con mucha humedad, poca luminosidad. Cruzamos el Río de la Plata y nos vamos para Buenos Aires, para saber cómo está Buenos Aires y para saber cómo está nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos nuevamente. Acá también lo mismo para nosotros. Con un tiempo gris, lluvioso desde ayer, con grandes inundaciones de todo tipo. Y bueno, ese es lo que pasa con el tiempo, ¿no? Que de pronto tenemos una sequía pavorosa y de pronto no hay agua y de pronto tenemos mucha agua en el cielo. El tiempo, la lluvia, la temperatura sorprende como sorprenden algunos resultados electorales. ¿Te parece? Pregunto. Acá se ha producido un terremoto, acá se ha producido un tsunami. De alguna manera esto es así. El tsunami se produjo. Ninguna de las encuestas que había ubicaba al que ganó la última elección, la del domingo pasado. Nunca lo ubicó nadie en torno a los 30 puntos. La más optimista le daba 23, 24. La más pesimista le daba 12. O sea, fallaron todas las encuestas y todos los pronósticos. En los focus groups también se hablaba, pero nadie lo preveía. Y esto que te digo, Jorge, de un tsunami es justamente porque esto repercutió también en toda la estructura económica e institucional argentina. Te digo institucional porque en este momento tenemos, como ustedes pueden observar, a un presidente y a un vicepresidente totalmente ausentes. El presidente viajando no se sabe por dónde, la vice refugiada en Calafate, ahora parece que ha vuelto, y el único que está actuando en un doble rol de candidato, ministro de Economía y virtual presidente, virtual ejecutivo del gobierno argentino es Massa, donde está peludeando, como diríamos en una carretera, totalmente barrosa y muy peligrosa, por cierto. Ustedes lo habrán observado en las encuestas. Está desplegando una actividad impresionante Massa, pero lo que es la realidad es que acá hubo una sorpresa enorme. Nadie esperaba, ninguna de las encuestas esperaba un resultado como este. ¿No es así, Jorge? Sí, me parece que lo que se quedaron las encuestas cortas fue en poder comprobar lo tan harta que estaba la gente. Absolutamente. Y me suena más como un voto castigo que como un voto de conciencia, ¿no? Sí, acá podrías, esto es lo que vos decís es absolutamente cierto, o sea, que se plantea no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo, donde de pronto lo que lo llamamos acá el voto bronca o el voto castigo o el estamos cansados, de alguna manera esto es así. Mira, pero si uno quisiera rastrear muy rápidamente en las causas por las cuales ha emergido este tipo, hay algo así, es un hombre que propuso algo así como patear el hormiguero, como para desterrar creencias que hasta ese momento estaban enquistadas y decir algo totalmente distinto. Y mira, si vos tomás en cuenta las cifras de la pobreza o la indigencia en la Argentina, que no son un mero número estadístico, son millones de familias, Jorge, que no tienen nada para perder y que perdido por perdido tal vez crean que Milei podía ser una salida, algo diferente. Y cuando escuchan, esto es interesante, cuando escuchan que le dicen, bueno, pero este señor puede ser algo peligroso, provocar algo peor, te miran y te dicen con cara de póker, peor que lo que está pasando ahora. ¿Qué me puede pasar? Pero no solo se explica o intentan explicar los analistas de opinión, Jorge, este triunfo este triunfo relativo, porque son primarias, obviamente, de Milei, sino que también no solo participa de los sectores más vulnerables, paradójicamente, curiosamente, así como Milei ganó en los barrios más pobres donde el peronismo era voto cantado, también ganó
ganó en 16 de las 24 provincias, ganó en partidos de la provincia del conurbano bonaerense con pobres a rajatabla y con ricos a rajatabla. Y cosechó, Jorge, una adhesión, yo te diría policlasista, pero con un fuerte aporte de los jóvenes, muchos de estos jóvenes de clase media acomodada. Es que es una franja que vive una realidad muy diferente, pero que sobre todo, Jorge, ve el futuro con absoluto pesimismo, con desesperanza de ver que su futuro de pronto está mucho más afuera del país que adentro. La cantidad de jóvenes que se han ido, ya lo hemos hablado reiteradamente, es importante y no se ve posibilidad de progreso en la Argentina. Y vos sabés que hay un tema adicional. ¿Sabés que alguien que quiere alquilar un departamento, un monoambiente, lo que fuere, no hay? Porque una terrible ley de alquileres ha suspendido prácticamente todos los contratos por las condiciones tan horribles que ha puesto. ¿Me escuchaste, cierto? Sí, te estoy escuchando, Pablo. El asunto es el cómo, ¿no? Porque a mí, ayer lo decía también en la conversación con el contador Raúl Castro, me sorprendió la actitud de Milei en su primer conferencia de prensa, cuando yo pensé que iba a salir a pacificar el país, a bajar los decibeles, a decir que en definitiva entre todos es que se puede salir de esta situación, y no con esa actitud tan histérica y tan agresiva que en cada frase a alguien descalificaba. Entonces me pareció como que el país como que el país está en incendio, y en vez de traer baldes con agua traía baldes con nafta. Entonces realmente a mí me desorientó, totalmente me desorientó. Y tu desorientación no es la única, Jorge. Vos sabés qué curioso, porque hasta el momento de la elección y hasta el momento de esa primera conferencia, Milei pintaba esa figura rupturista, agresiva, casi muy histérico. Pero de pronto, ¿vos sabés lo que ocurrió? Lunes y martes me estás escuchando, ¿cierto? Sí, ¿no, Jorge? Sí, claro, Pablo. Hizo un raid, este hombre que tiene una vitalidad de hierro, evidentemente, hizo un raid por todos los medios audiovisuales. O sea, no había televisora o radio donde él no estuviera personalmente, haciendo una recorrida y diciendo siempre las mismas cosas. Pero aquí que el lunes y el martes, en los espacios que yo pude verlo por lo menos, presentó un look, un lenguaje corporal, un lenguaje gestual mucho menos agresivo, pero muchísimo menos agresivo. Respondía con monosílabos, dejaba hablar y no interrumpía. Era para nada el Milei que conocimos, y era la antítesis justamente del conocido. Pero aquí, que el miércoles, bien digo, en una audición de Canal 13 a dos voces, se desató de nuevo el Milei que conocimos, el que se enojaba, el que se histerizaba, el que despotricaba y no dejaba hablar, y sobre todo el que de alguna manera también motorizaba una reacción contra la prensa y contra el periodismo, diciendo que el periodismo lo perseguía. Y esto tiene que ver también, Jorge, con la actitud. Ellos tienen, aparentemente, Milei tiene un ejército de trolls y de gente en las redes que cargan pero furibundamente contra el periodismo, sobre todo el periodismo que no habla bien de él. Bueno, prácticamente no hay ninguno que hable bien de él. Pero de alguna manera, esto está mostrando lo que vos decís también, un hombre que se exalta en algunas cosas y que, como alguien dice, Jorge, muestra más expresiones e ideas que equipos, porque hasta ahora equipos concretos no ha mostrado ninguno, ciertamente, Jorge. Bien, y esta es un hecho ya consumado, porque inclusive la encuesta de ayer le dio como 44 puntos. Sí, no, pero espera.
la encuesta lo que dice es el techo que tiene. Él tiene un techo que puede dar mucho, pero acá tenés que recordar, Jorge, que en octubre se produce la primera vuelta. Si alguien no llega a 45 puntos, tiene que ir a un balotaje. Es decir, tiene que ir a una segunda vuelta que se va a producir en noviembre. Y siendo 3/3, a mi criterio, yo no puedo asegurarlo, es improbable que entre los 3/3 él saque 44 puntos, 45 puntos, y el resto, los dos partidos, tanto el peronismo como el Juntos por el Cambio, saquen juntos 55 puntos. Y para eso, al no llegar a 45 puntos, hay balotaje, y en el balotaje el dibujo es absolutamente distinto. Es decir, con todo, las probabilidades, las posibilidades que tiene este hombre de ser el futuro presidente argentino son mayores que las que tiene Patricia Bullrich y las que tiene de lejos Massa. O sea, acá hay otro tema que es para analizar con tranquilidad de alguna manera, que es si miramos las cosas en el hoy y aquí, en este momento, estamos asistiendo a algo que hemos hablado, Jorge. Creo que yo lo hablé contigo hace de estos mes y medio cuando te comentaba que había escrito un artículo que se llamaba Si no estaremos acercándonos al fin de una era. Y era la era del populismo. Y esto es muy posible que esto suceda. Nadie puede asegurar nada, pero es posible que esto suceda. Que estemos enfrentándonos, avisorando el fin, esperemos que así sea, de los gobiernos populistas, del gobierno kirchnerista populista de la Argentina, ciertamente. Ahora, Pablo, esta semana vino Macri acá y anduvo dragoneando con Milei. ¿Cómo? Que estuvo Macri aquí en Uruguay y estuvo dragoneando con Milei. Sí, él es el único que habla de la oposición, el único que habla y hace este tipo de acercamientos es Macri. Pero definitivamente lo que va a haber es la realidad es que hay la puja electoral se va a dar entre Juntos por el Cambio y Milei, y de pronto, después de la elección y ver qué pasa, es muy posible que haya un gran acercamiento. Pero mientras tanto, la puja en octubre va a estar. No hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué querés que te diga? A mí me parece que la ola Milei va a ser tremenda. Me parece que va a ser tremenda. Diga, Jorge, en términos de probabilidades, si uno hiciera un análisis matemático, el 32% que sacó Milei de la elección del domingo pasado le da un pasaporte de mucha mayor probabilidad que al resto. Y hay otra conclusión que se puede dar acá, Jorge, que es eso lo hablamos también nosotros en reiteradas oportunidades entre vos y yo. El daño autoinfligido que se generó Juntos por el Cambio al agredirse entre ellos sin mirar el afuera. Esto fue una campaña increíblemente desastrosa que no le hizo ningún bien a ellos y que es uno de los factores coadyuvantes para que no haya nadie en el horizonte para mucha gente, ni incluso Juntos por el Cambio, que pueda ser alternativa para el kirchnerismo. En cuyo caso, como el kirchnerismo estaba en una época de total declinación, la gente optó por votar por Milei. Bueno, Pablo, vamos redondeando esta conversación y vamos a dejar todas las posibilidades abiertas como para ir deshojando la margarita de aquí hasta octubre y ver qué pasa. ¿Sí? Y te quería agregar algo, Jorge, que es interesante saber, ¿no? Cómo se está dando en este momento en esta parte del mundo, en el Sudamérica, los gobiernos, porque de pronto vinieron una serie de gobiernos de centro izquierda, Fernández en la Argentina, Petro en Colombia, Boric en Chile, y todos estos gobiernos, todos estos regímenes de centro izquierda están tecleando y están con problemas serios de gobernabilidad o incluso propio de elecciones. Y el otro día escuché
por eso hay un dato que es interesante. Escuché al último presidente, al electo presidente de Paraguay, que me hizo acordar mucho a Lacalle. Es muy amigo de Lacalle, un muchacho de menos de 50 años, Peña, que da una imagen justamente razonable, sensata, muy al estilo Lacalle, que permite avisorar en este sentido que en materia del espectro ideológico de Latinoamérica, si bien estaba teñido hasta hace pocos años de un viraje a centro-izquierda, de pronto rápidamente ese viraje cómo se va desfigurando, desviando hacia otros regímenes, ya sea por vocación de las sociedades o por errores de los gobiernos de centro-izquierda, por ejemplo, como el que tiene Petro en Colombia o los problemas que tiene López Obrador en México, ciertamente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y mientras tanto, incólume la democracia uruguaya, que mantiene siempre su tradición. Trataremos de seguir así en este paisito, aferrados a nuestra querida democracia. La verdad que es sí. Una maravilla, que es una maravilla. Pablo, te mando un gran abrazo, un buen fin de semana para ti. Un abrazo para vos, para tu gente y para todos los amigos uruguayos. Muy amable. Hasta la próxima. Chau, abrazo. Frecuencia abierta.